Mira hacia el cielo nocturno. ¿Qué ves? Estrellas, planetas, galaxias. Un vasto lienzo oscuro salpicado de puntos de luz. Durante siglos creímos que eso era todo, pero la ciencia nos enseña humildad. Lo que percibimos es solo la superficie. El universo es mucho más extraño y elegante de lo que imaginamos. Imagina que todo lo que ves es solo una manifestación superficial de algo más profundo. ¿Y si los ingredientes fundamentales de la realidad no son partículas puntuales, sino cuerdas diminutas vibrando? La teoría de cuerdas propone que el universo es una sinfonía, donde cada partícula es una nota producida por una cuerda vibrante. Un electrón, un fotón, un quark, todos serían diferentes modos de vibración de la misma cuerda. Así, la realidad que experimentamos sería una proyección de dimensiones superiores invisibles. La ciencia nos da las herramientas para mirar detrás del telón y explorar estos reinos ocultos. La búsqueda de estas dimensiones es una de las mayores aventuras humanas, en busca de las leyes últimas del cosmos. Para entender las dimensiones extra, primero ubiquémonos en las que conocemos. Vivimos en un mundo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Longitud, moverse adelante y atrás. Ancho, moverse izquierda y derecha. Profundidad, moverse arriba y abajo. Estas 3 dimensiones forman el espacio tridimensional que habitamos, pero hay una cuarta dimensión, el tiempo. No podemos movernos libremente en el tiempo, solo avanzamos hacia el futuro. Einstein mostró que espacio y tiempo están entretejidos en el espacio-tiempo. Cada evento tiene 3 coordenadas espaciales y una temporal. Este es nuestro universo conocido. Pero, ¿es toda la historia? ¿O hay más dimensiones esperando ser descubiertas? Durante mucho tiempo, creímos que las partículas eran puntos diminutos, pero la teoría de cuerdas propone que son lazos diminutos de energía vibrante. Cada patrón de vibración corresponde a una partícula diferente: electrón, fotón, quark. El universo sería una orquesta de cuerdas vibrando en armonía. Así, toda la diversidad de partículas surge de una sola entidad, la cuerda. Pero para que la teoría funcione, necesita más dimensiones que las 4 conocidas. Las matemáticas exigen un escenario de 10 o incluso 11 dimensiones. No es un capricho, sino una necesidad matemática. Nuestro universo sería mucho más complejo y multidimensional de lo que jamás imaginamos. Las leyes de la naturaleza serían, en esencia, leyes de la armonía. La teoría de cuerdas busca unificar todas las fuerzas y la materia en una sola descripción. Si existen 10 o más dimensiones, ¿dónde están? La teoría de cuerdas responde: están ocultas, enrolladas en formas diminutas en cada punto del espacio. Imagina una manguera, de lejos parece una línea, pero de cerca tiene una circunferencia. Así, vivimos en las dimensiones grandes, pero en cada punto existen dimensiones diminutas y complejas. Estas dimensiones son tan pequeñas que no podemos percibirlas ni con los instrumentos más potentes. Las partículas elementales pueden vibrar en estas dimensiones, pero nosotros estamos confinados a las grandes. Las dimensiones extra están en todas partes, aquí mismo, pero tan enrolladas que nunca las notamos. Es como ver un tapiz. Percibimos la imagen, pero no los hilos individuales. La existencia de estas dimensiones cambiaría radicalmente nuestra comprensión del espacio. Incluso el vacío estaría lleno de una geometría oculta. La realidad sería mucho más rica de lo que parece. Estas dimensiones compactificadas podrían ser la clave de los misterios del universo. ¿Qué forma tienen estas dimensiones ocultas? La teoría de cuerdas sugiere que su geometría determina las leyes físicas que observamos. Los físicos proponen formas complejas llamadas variedades de Calabi-Yau. Son estructuras de 6 dimensiones, intrincadas y llenas de pliegues y agujeros. Cada posible forma genera un universo con leyes físicas distintas. Hay un número enorme de variedades posibles, lo que plantea el problema del paisaje. ¿Cuál describe nuestro universo? Encontrar la correcta permitiría calcular las constantes fundamentales de la naturaleza. La forma de este espacio oculto podría explicar por qué el electrón tiene su masa o por qué la gravedad es tan débil. Es la clave geométrica para entender el cosmos. Descifrarla sería acercarnos a la teoría final de todo. ¿Por qué necesitamos cuerdas y dimensiones ocultas? Porque la física moderna está dividida entre 2 teorías exitosas pero incompatibles: la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad describe la gravedad y el cosmos, la cuántica, el mundo subatómico. Pero juntas,
sus ecuaciones no funcionan. Aparecen infinitos y contradicciones. La teoría de cuerdas, con sus dimensiones extra, suaviza estos conflictos. Permite que la gravedad y las otras fuerzas se unifiquen en un solo marco. En este escenario, la gravedad es una vibración más de la cuerda, el gravitón. La teoría no solo acomoda la gravedad, la requiere. Así, todas las fuerzas serían melodías en la misma sinfonía cósmica. Pero solo si el universo tiene más dimensiones de las que percibimos. La teoría de cuerdas ha evolucionado hacia M-teoría, que propone objetos de más dimensiones llamados branas. Nuestro universo podría ser una brana tridimensional flotando en un espacio de más dimensiones, el bulk. Podrían existir otros universos, otras branas, paralelas a la nuestra, invisibles pero cercanas. La mayoría de las partículas y fuerzas estarían confinadas a nuestra brana. Pero la gravedad, representada por cuerdas cerradas, podría escapar al bulk y conectar diferentes branas. Esto explicaría por qué la gravedad es tan débil. Su fuerza se diluye en otras dimensiones. Un simple imán vence la gravedad de la Tierra, porque solo sentimos una fracción de su poder. El escenario de branas sugiere un cosmos mucho más grande y poblado de lo que imaginamos. La debilidad de la gravedad podría ser la pista de dimensiones ocultas y universos paralelos. La matemática de la teoría abre la puerta a realidades insospechadas. Experimentamos el tiempo como una flecha, pero quizás sea solo una ilusión de nuestra percepción limitada. Einstein mostró que el tiempo es relativo, pero en dimensiones superiores podría ser aún más complejo. Si accediéramos a esas dimensiones, nuestra relación con el tiempo cambiaría radicalmente. Un ser de más dimensiones podría ver nuestro pasado, presente y futuro como un todo. Nuestra vida sería un paisaje completo, no una secuencia de momentos. Esto desafía nuestras ideas sobre el libre albedrío y la causalidad. El futuro podría existir ya, como parte de un bloque de espacio-tiempo. Algunas teorías incluso sugieren más de una dimensión temporal, aunque esto lleva a paradojas extrañas. El tiempo podría tener una estructura oculta, mucho más rica de lo que imaginamos. Nuestra travesía por el tiempo sería solo un camino en un paisaje temporal más vasto. La teoría de cuerdas es elegante, pero carece de evidencia directa. Sus predicciones ocurren a escalas inalcanzables para la tecnología actual. Sin embargo, los científicos buscan señales indirectas. El Gran Colisionador de Hadrones podría detectar partículas que desaparecen en dimensiones ocultas, reveladas por energía faltante. Hasta ahora, no se ha encontrado tal evidencia, pero la búsqueda continúa. En cosmología, se buscan huellas en la radiación cósmica de fondo, relictos del Big Bang. También se exploran las ondas gravitacionales, que podrían mostrar firmas de dimensiones extra. Cada experimento es un intento de escuchar los susurros de una realidad oculta. Convertir la teoría en ciencia requiere paciencia y creatividad. El sueño es transformar una bella matemática en una realidad comprobable.